Puntualmente a las 17 horas vamos a dar inicio a este resumen semanal. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria y hoy voy a estar junto a ustedes, además de Sergio Rivadeneira, quien nos va a acompañar en esta ocasión, para ver los principales movimientos que han habido durante los mercados financieros, durante los principales mercados que nos gusta monitorear bastante a nosotros durante esta semana. ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? Bienvenido a todos. Ya somos varios los que ya nos hemos conocido aquí en estos clásicos ya cierre de mes. Así que justamente, pues, ver qué es lo que viene, tratar de dar algunas luces con lo que ha pasado esta semana, tratar de ir tratando de dilucidar lo que viene y para sacarle provecho. Exactamente, esa es la idea. Vamos a dar inicio inmediatamente voy a empezar a compartir la pantalla, donde ya vamos a empezar a ver esta presentación. Por ahí, todavía no la comparto, denme un segundo, pero por ahí deberán estar viendo el fondo de la presentación y ahí está, se puede ver bien, ¿cierto? Se ve perfecto. Impecable. Ya, vamos a dar entonces inicio. Vamos, obviamente que todas las consultas que vayan teniendo pueden hacerlas llegar a través del chat, pueden levantar la mano para poder hablar y obviamente que la idea es que al final vayamos conversando de distintos temas que sean de interés o que quizás no hayan quedado muy claros. Partamos con este resumen de la semana. Estos son los datos de la semana pasada, entre comillas, la semana actual. Ya estamos finalizando esta semana. Y acá tenemos hartas cifras macroeconómicas, como se puede apreciar. Tuvimos datos bien importantes en Estados Unidos, algunos datos de China, también en Europa, uno que otras cifras de menos relevancia, por supuesto, pero el foco de atención por lejos se la llevó a Estados Unidos. Partimos la semana con algunas noticias de segundo orden, diría yo, que son los pedidos de bienes durables en Estados Unidos, que salieron mixtos, y después tuvimos una confianza al consumidor que salió levemente bajo lo esperado. Pero el plato fuerte esta semana claramente vino el día miércoles y también el día jueves, hablando netamente de cifras macroeconómicas. El miércoles vimos la decisión de tasas de la Fed, donde además de ver esta decisión de tasas, que la mantuvo en menos de 0,25%. Para aclarar eso, en Estados Unidos la tasa de interés tiene un rango de 25 puntos base. Por lo tanto, la tasa que tiene hoy en día Estados Unidos está entre el 0% y el 0,25%. La tasa real está en el 0,14, 0,13% aproximadamente, la última vez que la vi estaba en esos niveles, pero va variando todos los días, pero va entre 0 y 0,25. Las mantuvo en 0,25. ¿Sorpresa para el mercado? Bajo ningún punto de vista. Se espera que mantenga la tasa en mínimo histórico durante bastante tiempo. De hecho, se proyecta que incluso para el año 2022 podrían recién empezar a pensar en subir la tasa de interés. Obviamente que todo depende de la evolución macroeconómica y de algo que nos tiene preocupados a todos, que es la expansión del coronavirus. El jueves conocimos datos muy importantes también en Estados Unidos. Vamos a ahondar con el tema de la Fed, no se preocupen. En Estados Unidos también vimos un dato muy importante, que fue el Producto Interno Bruto. También vamos a comentar de eso. Y la cifra de China, esta vez no vamos a prestarle mucha atención, y no porque no queramos hablar de China, sino que porque salieron extremadamente alineadas las expectativas. 51,1 puntos alcanzó lo que es el índice de gestores de compra, el PMI, del sector manufacturero, 0,3 puntos sobre lo esperado, y el sector de servicios, o el no manufacturero, salió 0,3 puntos peor a lo esperado. Por tanto, salieron bastante estables, nos generaron un movimiento muy fuerte bajo ningún punto de vista en el mercado, y por eso que pasan a segundo plano. Lo importante con China, eso sí, que hay que destacar, es que tiene cifras que se mantienen en expansión. Estamos viendo de que efectivamente China está en expansión, que ha mostrado obviamente este mayor repunte, sobre todo en los últimos meses, después de, perdón, ahí me pasé en una diapositiva, estos últimos meses, especialmente después de la crisis que tuvieron por la pandemia. Y hoy día algunas noticias macroeconómicas también no tan importantes. El Producto Interno Bruto, por supuesto, de Canadá fue importante, salió mucho mejor a lo esperado. Es un Producto Interno Bruto mensual. Para que se hagan una idea, sobre todo quienes son de Chile, en Chile existe el Producto Interno Bruto trimestral y también se da un dato anual. Pero además tenemos el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica. Ese Producto Interno Bruto que presentó Canadá es un símil del IMASEC, porque es un dato mensual.
salió 4,5%, muy superior al 3,5%, pero el dato del mes anterior a esta muestra fue corregido a la baja. Y algunos datos en Estados Unidos que generaron ahí cierto optimismo, de hecho hasta un pequeño impulso, no pequeño, fue un impulso importante en el día para el dólar a nivel global, especialmente después de ese dato de PMI de Chicago. El PMI de Chicago es un dato que se le presta harta atención. Se ha comprobado que tanto el PMI de Chicago como el PMI el índice de manufactureros Philly Fed, que es de la Reserva Federal de Filadelfia, tienen bastante relación con las recesiones económicas, y por eso que se miran bastante. Ahora, todos sabemos que estamos en medio de una recesión económica por culpa del coronavirus, por lo tanto quizás no se presta tanta atención, pero sí sirvió como excusa para buscar algunos largos en dólar, algunos cortos en euro, cortos en yen y cortos en otras monedas majors que no sean el dólar. Salió 51,9 como dato final, se esperaba 44 puntos, está en zona de expansión de forma bien importante, tuvo un salto muy, muy clave, y obviamente eso ha generado expectativas bien favorables con respecto a lo que son las cifras macroeconómicas. Vamos a ver... Otro dato, Sí, Ricardo, por para favor. complementar sin duda la importancia y lo más importante fue el dato de Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero también hay que comentar lo que pasó con Alemania, ¿ya? Alemania también entregó datos bastante negativos, históricos, se esperaba un -9, salió superior a un 10% negativo, entonces eso también es un dato que vamos a analizar y que trajo sus coletazos también. Exactamente, muy buen punto, Sergio, se me había pasado mencionar precisamente ese Producto Interno Bruto de Alemania que salió bastante negativo, y de hecho es el peor dato de que hay registro, como muy bien tú comentas, Sergio. Hablemos un poco de lo que ha pasado con la Fed. La Fed puso paños fríos por la recuperación económica. Ahí a mitad de semana, y lo seguimos bastante de cerca, cómo la Fed dijo que toda la evolución económica va a depender lisa y llanamente de lo que pase con la evolución del coronavirus. Pero dijo que este impacto está siendo más potente de lo que se esperaba hace algunos meses atrás. Esto cualquiera podría decir, bueno, la Fed está esperando que sea un escenario mucho más negativo, por lo tanto la bolsa tendría que haber caído, por lo tanto podríamos haber visto una situación mucho más adversa en el mercado, pero vimos lo contrario, Sergio. Efectivamente, y algo que llama la atención también, uno de los comentarios de Jerome Powell, el presidente, es que tampoco escatima en gastos futuros, por decirlo así, sino que comenta que va a hacer todo lo justamente necesario para poder salir, obviamente, de las consecuencias que está provocando el coronavirus. Entonces, deberíamos seguir esperando una política totalmente expansiva, y eso obviamente también trae consecuencias en varios activos. Exacto, es por eso mismo, como bien dice Sergio, es que vimos este impulso en la bolsa, vimos una mayor debilidad del dólar. ¿Y por qué cayó el dólar con fuerza? ¿Y por qué ha mantenido esta trayectoria en el último tiempo? Porque mientras la Fed siga con la impresora prendida, siga inyectando una cantidad de liquidez al mercado sin precedentes, obviamente se genera un exceso de oferta de dólares en el mundo. Y como bien sabemos, un exceso de oferta de cualquier bien o servicio implica una caída en su precio. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con el dólar a nivel global. Sin ir más lejos, bueno, en julio se registró la mayor caída o la mayor depreciación del dólar histórico. Ya el mes de julio fue el mes que más se depreció el dólar desde que se tiene registro. Entonces, obviamente va esto en total lineamiento con lo que habla Ricardo, tener la impresora, como se dice, prendida y sin tampoco planes digamos, de apagarla, sino por el contrario, se comenta que se va a mantener hasta que sea llanamente necesario. Exactamente. Y en base a esa misma línea, obviamente que generó, le echó un poco más de benzina al fuego, que viene a ser la renta variable, que Claro. sigue subiendo de forma bastante importante. Otro dato que comentábamos es que la economía de Estados Unidos se hunde, pero no tanto como lo esperado. Es una caída histórica. Ojo, la caída del crecimiento de Estados Unidos también es la mayor caída desde que existe el registro, ¿okay? Que es de la década del 40. Ahí no había registros trimestrales tan fehacientes para la Gran Depresión, por ejemplo. Hay estimaciones, pero no hay un registro que sea tan claro y que nos demuestre como nos gustaría, obviamente, saber lo que pasa con la economía de Estados Unidos. Pero esta cifra, este dato, fue levemente mejor a lo esperado, y eso también generó un poco de calma, ¿no, Sergio? Efectivamente, se esperaba un dato aún más negativo de lo que fue.
siendo lo negativo, obviamente, cuando, como siempre comentamos, cuando las expectativas son peores a lo esperado, dentro de lo malo que se espera, obviamente un dato igualmente negativo no genera quizás las repercusiones que uno hubiese esperado, obviamente teniendo este dato históricamente malo. Exactamente, y hoy en día estamos en una situación de que sí, fue un dato obviamente que fue bastante malo, pero estamos en una situación en que incluso las cifras malas son buenas para la renta variable, y uno puede decir por qué. Si cifras malas económicas implica que la gente va a demandar menos. Bueno, porque mientras peores sean las cifras, más se prende la impresora por parte de la Fed, entonces eso lo tenemos claro, y mientras más se prenda la impresora, más liquidez para los mercados, y gran parte de esa liquidez, por supuesto, que también se va a la renta variable. Efectivamente, cosa que debiese, por lo menos desde mi punto de vista, mantenerse sin lugar a dudas hasta por lo menos las elecciones. Ya hay algo que Donald Trump siempre ha dicho, había voz que se va a preocupar de la renta variable. Exactamente, está bien enfocado en eso, y obviamente que a Donald Trump como presidente le conviene llegar con la renta variable máximo histórico a las elecciones. Entonces no me cabe ninguna duda que él va a hacer todo lo posible por mantener este entusiasmo por lo menos hasta el mes de noviembre. Efectivamente, Y, es lo y que si se hablamos de espera. la renta variable, obviamente tenemos que hablar de este tipo de empresas, Sergio. Las sexys, las que se llevan todas las miradas, la que el día de ayer, bueno, tuvimos entrega de las más importantes y que obviamente son las que están manteniendo el ánimo alcista finalmente en Wall Street. Son las grandes beneficiadas de esta pandemia, por decirlo así. Exacto, y de hecho solo para dar como dato, bueno, aquí vienen algunas diapositivas de cómo cerraron durante el día, cuál fue el impulso, pero para que se hagan una idea, hoy día la acción de Apple subió un 10,5%. 10,5%. Impresionante, No, fue impresionante. una locura. La acción de Amazon tuvo un desempeño menor, pero que no deja de ser, un 3,7%. Obviamente también es una empresa que ha mostrado un impulso bien importante. Facebook sorprendió, subió un 8,2% hoy día, también mostrando un avance muy fuerte, y la única que decepcionó es Alphabet, que es la matriz de Google. Estas son las empresas que entregaron, como muy bien dijo Sergio, en el cierre de ayer. Obviamente todo el foco de atención se la llevaron a estas gigantes tecnológicas, y acá podemos ver, por ejemplo, el movimiento que tuvo Apple en el día de hoy. ¿En qué nivel estamos hoy en día, Sergio? Bueno, tal como nos muestra el gráfico, ahí ya estamos sobre los $420 la acción. Y algo hay que comentar, y tú nos podrías quizás contar con un mayor expertise, es lo que se anunció el día de ayer, este split, ya que anuncia Apple, ya son varios los que ha hecho en su historia, pero contar un poquito cuáles son las repercusiones que trae a aquellos que están invirtiendo en este tipo de acción. Efectivamente, fue un anuncio muy importante. El split, para que se hagan una idea, cuando una empresa hace un split, en el caso de Apple, que va a ser de 4-1, ellos, hoy en día pensemos que el precio de la acción está en $400, cerrados, para el ejemplo que vamos a hacer. Este split de 4-1 lo que implica es que ya ya no va a tener una acción por $400, sino que va a tener 4 acciones, pero que cada una de ellas va a valer $100. Se divide la acción en el número que ellos decían, en este caso hicieron que fueran 4, y eso lo que implica claramente es que uno aumenta su número de acciones porque el precio baja. ¿Eso por qué es importante? Porque le genera una mayor liquidez al mercado. Muchos inversionistas de retail, como todos nosotros, por ejemplo, se nos hace el acceso mucho más fácil. Muchos de nosotros quizás hoy en día, bueno, algunos no tanto, pero nos da un poco de temor apretar el botón en acciones que están con valoraciones tan altas como Amazon. Si hicieran un split en Amazon, sería mucho más fácil, obviamente, que el precio, si hiciera un split de 10-1 y el precio de Amazon estuviera a $300 por acción, pero estén circulando 10 veces más acciones, obviamente quedaría un mayor acceso, mayor liquidez. Y esa liquidez, obviamente, que es favorable para la compañía, sin lugar a dudas. Efectivamente, pues una de las motivaciones al momento de hacer el split, generar una mayor liquidez y buscando obviamente continuar con esta alza en el precio. Exacto. Otra situación de por qué realizó este split Apple es porque Apple se encuentra dentro del Dow Jones, que es uno de los índices bursátiles de los principales en Nueva York, en Estados Unidos.
El índice Dow Jones, a diferencia de lo que es el Standard Poor's 500 y el índice Nasdaq, tanto el Nasdaq 100 como el Nasdaq, el compuesto de 2000, tiene un número de acciones muy reducidas dentro de su índice, son solamente 30. Y la ponderación, y aquí viene la clave, la ponderación de cuánto pesa cada acción se da por el precio de la acción, no por la capitalización bursátil, como se dan los otros índices. Por lo tanto, si se dispara el precio de una acción, lo pueden sacar del Dow Jones porque puede tener una incidencia mucho más fuerte en el propio índice. Por eso que tampoco conviene tener un precio tan elevado para las acciones que quieren estar dentro del Dow Jones, en este caso. Efectivamente. Facebook, otra compañía que presentó resultados sorprendentes, llegó a subir más de un 8%, como comentábamos hace segundos atrás, y también hoy día, al igual que Apple, y me devuelvo un segundo para ver lo que pasa con Apple, Apple alcanzó nuevos máximos históricos, y obviamente Facebook también con el alza de hoy alcanzó nuevos máximos históricos. Fíjense en el salto que tuvo el precio desde el cierre de ayer hasta la apertura, fue un impulso gigantesco. Y esto obviamente viene dado por buenos números que han entregado estas empresas. Efectivamente, Facebook es una acción que sigue y que se mantiene fuerte en lo que son sus principales ingresos, que son los temas de publicidad. Logró mantener ingresos en esa arista, pero se vio complicada y se podría también quizás comentar a grandes rasgos la comparecencia de Mark Zuckerberg ante los tribunales un día anterior. Recordar que Facebook entregaba el miércoles y por este hecho tuvo que entregar el jueves, y esto se habla que obviamente pudiese jugarle en contra si es que esta investigación de antimonopólica que se le está haciendo a las principales empresas tecnológicas del mundo prolifera, pudiésemos también ver aquí algunas consecuencias también en su acción. Eso también es importante tenerlo en la balanza y meterlo dentro de la ecuación y seguir bien de cerca lo que pase con este caso. Efectivamente, como bien comenta Sergio, de hecho hay un correo electrónico que está perjudicando bastante a Facebook. Es que sale bastante explícito que si ellos ven alguna competencia que les puede generar algún conflicto, ellos lo que van a hacer es llegar y comprarla. Saben que tienen ese poder adquisitivo. Y ese correo electrónico en particular está generando algunos temores con respecto a lo que pase con Facebook. De momento, toda esa alegría en la compañía de esta red social gigantesca por lo demás. A mí siempre me ha gustado esta acción, siempre he dicho que es una compañía que le veo un futuro gigantesco porque crea mercado, ya lo repetimos de hecho en la entrega de resultados ayer en vivo. Crean mercado, ellos crean gente que se conecta a Instagram, que se conecta a Facebook. Lo que están haciendo es juntar demandantes con oferentes, sobre todo después de haber lanzado en plena pandemia lo que es Facebook Shop, que es donde se unen estos compradores y demandantes, perdón, compradores y oferentes para generar mercado, y es algo que por supuesto que genera un futuro, creo yo, bastante auspicioso para la compañía, pero como bien dice Sergio, hay que estar muy atentos con estas acusaciones antimonopolio que está cursando, o sea, acusaciones que está generando un monopolio Facebook y que obviamente podrían generar alguna volatilidad en el corto plazo. Así que hay que seguir monitoreando estas acciones, sobre todo Facebook, a ver qué es lo que pasa en los tribunales. Así es. Pasando a Amazon, hoy día también subió bastante fuerte en la apertura, pero tuvo una vela completamente roja, prácticamente cerró en el mínimo del día. Si bien los resultados mejoraron las expectativas, hay una tomotricidad importante, llegó a un techo técnico clave, no generó tanto entusiasmo como se podría esperar en su momento, después de la apertura, por supuesto, pero obviamente acá yo creo que vino tomotricidades bien importante por el techo dado los máximos anteriores. ¿Tú qué opinas de eso, Sergio? Totalmente, yo creo que si a ti te gusta Facebook, a mí una de las acciones que más me gusta es Amazon. Creo que el modelo de negocio con el cual trabaja Amazon es un modelo que ya se instauró dentro de la sociedad. La pandemia, queramos o no, va a cambiar nuestra forma, obviamente, de vivir el día a día, y creo que Amazon, por muchas otras empresas que obviamente vean una oportunidad en este modelo de negocio,
Amazon ya tiene parte importante avanzada y obviamente una empresa que puede, y a mi punto de ver, debiese seguir mostrando sobre todo utilidad en el futuro, lo cual se repercute obviamente en una acción al alza. Eso no quita obviamente que pueda corregir, que complete o rellene el gap en el corto plazo, pero para quienes piensan quizás con un trading no tanto intraday, puede ser una acción también bien interesante al momento de completarse ese supuesto relleno del gap, para ir nuevamente con compras cercano, como está bien marcado ahí, a los 3.000 puntos, $3.300. Efectivamente, de hecho, sí, a mí me gusta mucho Facebook, pero a Amazon también me encanta. Y de hecho, tú lo explicaste a la perfección. Son los líderes del e-commerce. En plena pandemia, si es que ustedes me preguntan, y yo creo que nos hubieran preguntado a mí y a Sergio el año pasado, ¿creen que la acción de Amazon llega a $3.000? Yo hubiera dicho que sí, pero pensando a 3, 4, 5 años más, no a 3 meses después de una pandemia. Y precisamente la pandemia aceleró los procesos y aceleró el crecimiento de esta compañía de una forma exponencial. Y eso se está viendo reflejado en los números, que eso es muy importante, porque uno es la especulación y después la especulación se tiene que demostrar con los números. Y Amazon arrasó con todos los números que se esperaban, tenían las expectativas extremadamente altas y las superaron. Por lo tanto, es una empresa, y comparto 100% con Sergio, que es una empresa que si yo tuviera que apretar el botón en cualquier momento, sería de compra. Obviamente que sabemos que no hay que apretarlo en cualquier momento y hay que buscar niveles de soporte o niveles de demanda importantes para el precio de la acción. Chile y más lejos, también hay que comentar que Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión en el mundo, ya le subió el precio objetivo. O sea, se esperaba que dentro de 12 meses llegara a los 3.000, eso estamos hablando hace algunos meses atrás, y ya hace un par de días atrás, creo que fue el lunes de esta misma semana, ya lo subió a los 3.800. O sea, concuerda obviamente esa visión con la visión del mercado en general. Entonces, es una acción, sobre todo si siguen estas inyecciones de liquidez, que pienso que tiene grandes probabilidades de seguir incluso subiendo y romper los máximos históricos. Efectivamente, y de hecho, un dato bien particular es que después de la entrega de resultados de ayer en la tarde, hasta la mañana de hoy, 27 analistas del mundo, de diversas casas de estudios, como bancos gigantescos y diversas casas, subieron el precio objetivo de Amazon. Estamos hablando de que son 27 aproximadamente que han subido el precio objetivo. O sea, es muy importante. Pasando a otra acción, la acción de Alphabet. Básicamente es la matriz de Google. Acá tiene una figura bien interesante, Sergio. Efectivamente, estaríamos ya conformándose un hombro, cabeza, hombro. Ya obviamente hay que esperar la ruptura del neckline, que es esa figura rectangular de color celeste que muestra Ricardo en el gráfico, y ya de confirmarse eso, lo que hay que buscar es la amplitud, esto hablando técnicamente. Ya, entonces se puede esperar una caída importante. Es una acción que el día de ayer, ¿sí? The Economist, que es un banco también bien importante, fue una de las empresas que le ve menos proyecciones de crecimiento dentro de la FANG, por un tema de que estaría cambiando mucho su cultura interna, ya esa cultura donde anteriormente los CEO y los altos directivos buscaban obviamente la innovación. Google al parecer estaría cambiando su modelo y estaría ya buscando más private equity en el sentido de empresa un poquito más consolidada. Entonces, es una empresa que ya por técnico estaría quizás mostrando cierta debilidad, y si ya los diarios y los analistas empiezan a comentar que puede mostrar debilidad, puede ser también una alternativa a la baja. Efectivamente, y eso se puede dar gracias a que nuestra plataforma se puede operar de forma bidireccional, como bien saben ustedes. Ahora, otra situación con Alphabet, que en este caso Google le da la mayor cantidad de dinero a la empresa, es que se vieron más impactados que Facebook en la disminución de publicidad, de ingresos por publicidad. Eso los golpeó bastante y obviamente las expectativas no son tan favorables. Obviamente, como muy bien dice Sergio, podríamos empezar a ver alguna corrección mayor. Creo que podría ir a buscar los 1.390 si es que se mantiene esta debilidad, y sobre todo si es que ya empezamos a ver que cuando haya que hacer una elección de empresas,
sabemos que las tecnológicas están liderando, pero dentro de las tecnológicas también hay que ser selectivo, no llegar y comprar todas las tecnológicas. Y acá creo que es una de las que podría sufrir en el corto plazo pensando en alguna corrección. Y sin ir más lejos, hoy en día estamos en un precio menor a febrero, que fue justo antes de la pandemia. Algo que, y aquí voy a retroceder un poco, no se ve en... ¿No puedo retroceder? No puedo retroceder, no sé por qué. Ahí está, no se ve en Ahí Facebook, está. que está mucho mayor a febrero, no se ve en Apple, que está también mucho, mucho mayor a lo que fue en febrero, y en Amazon, ¿para qué decir? Amazon en febrero está a $2.200, hoy día está a 3.158. Una locura lo que han subido, y efectivamente la acción de Alphabet, en este caso, se está viendo que están niveles incluso inferiores a febrero. Eso es algo que hay que estar obviamente monitoreando. Acá justo, Bonita sí, figura de esta forma. esa figura técnica muy, muy buena. Acá me hace una pregunta, por interno. ¿Qué efecto tiene el split en el gráfico? Es muy buena pregunta. En el gráfico, básicamente, para comenzar, este split se va a realizar a fines de agosto, ¿ok? Se va a anunciar, o sea, se va a hacer oficial el 24 de agosto o 27 de agosto, no estoy seguro, pero por supuesto que lo vamos a estar anunciando con anticipación, y los que se conectaron ayer, obviamente que ya les quedó esa información grabada, que se conectaron a esta entrega de resultados en vivo. Lo que va a aparecer es súper sencillo. Si hoy en día el precio de la acción está en $400, el precio que van a ver después de Apple va a ser de $100, ¿ok? Pero si ustedes tenían, por ejemplo, un lote en Apple, ahora van a tener 4 lotes, ¿ok? Básicamente se divide en 4 el precio y se multiplica en 4 la cantidad de operaciones que ustedes tienen. Obviamente eso, ya a términos reales, si uno tiene una acción, va a tener 4. Acá obviamente se lleva en términos de lotaje, pero va a ser ese el ejercicio. Eso va a ser lo que va a tener como cambio, como modificación, lo que va a generar para lo que es el precio de Apple, que ahí justo me están comentando por interno. Y seguimos a la espera, Sergio, de esta vacuna. Seguimos a la espera, comenzábamos la semana con esta prueba de fase 3 de Moderna. Moderna también una de las empresas que va a la cabeza en cuanto a encontrar la vacuna. Tiene también el auspicio, por decirlo así, del gobierno norteamericano. Entonces, es una de las empresas que está a la vanguardia junto con Oxford, que también que al parecer está muy avanzado, y se suman también las empresas rusas. Ya incluso ayer comentaban que al igual como fueron los primeros en la guerra galáctica, no galáctica, hacia la luna, por decirlo así, pretenden también ser los primeros en la vacuna con el coronavirus. Entonces, hay bastante novedad en cuanto a las empresas que están ligadas, sobre todo a lo que es esta vacuna del coronavirus. Exactamente, conquistaron el espacio y quieren conquistar la cura para el coronavirus. Efectivamente. Esa es la idea, o sea, que todos empiecen a avanzar en línea de eso. Y obviamente que hemos conocido, como muy bien nos dice Sergio, noticias bastante favorables en las últimas semanas, y eso también le da más leña a este impulso que ha generado la renta variable a nivel global. Pero no todo es positivo. Efectivamente, algo que no habíamos olvidado, entre comillas, no traía obviamente mucho ruido, sobre todo porque la noticia se le llevaba siempre el coronavirus, pero ya Estados Unidos, China comienzan nuevamente unos dime y diretes, cerrando ciertas oficinas de China en Estados Unidos. O sea, este conflicto comienza a escalar. China ya no viene cumpliendo lo que se llegó en su principio en enero a acuerdo. Entonces, personalmente creo que es una noticia que ha perdido quizás cierta importancia dentro de los titulares, pero que hay que tenerla en cuenta para la toma de decisiones. Efectivamente, creo que, al igual que tú, que pronto podríamos empezar a ver alguna escalada de tensiones más poderosas. De hecho, a Donald Trump, en el inicio de su mandato, algo que se le celebró mucho fue que él puso mano dura contra China. Se le celebró mucho por parte de los mismos estadounidenses. Y eso, obviamente, a meses de una elección, puede volver a generar cierto ruido, cierto temor en los mercados mundiales, y por supuesto que puede ser protagonista. Así que hay que estar muy atentos. Una situación que de a poco empieza a aparecer, pero que podría ser más protagonista de lo que pensamos en las próximas semanas.
Efectivamente. Veamos ahora un análisis de lo que ha pasado en la semana, y acá vamos a ver unos gráficos. Antes de pasar, voy a ver si queda alguna otra pregunta. De momento, Yo estoy preocupado de las preguntas, Ricardo, así que perfecto, no muchas la estoy gracias. mirando. Sí, y ahí aprovechamos de responder una. Sí quedan grabados estos workshops, así que no hay ningún problema. Nuestro YouTube de Capitali, ahí justo respondieron. Perfecto. Gracias igual, Sergio, por estar preocupado de eso. Índice bursátiles, vamos a analizar uno que es muy interesante. Esa línea vertical, que es una línea punteada, es cuando partió la semana, ¿ok? Cuando partió el mercado el domingo en la noche, cuando están ahí conectados junto a Nicolás Miller viendo esta apertura precisamente. Importante, Ricardo, sorry que te interrumpa, Sí, perdón, por pero favor. que es en gráfico de una hora. ¿Ya? Porque Exacto, aquí me llegó una pregunta, ese no es el gráfico, es en una hora. exactamente, sí. Es un gráfico que está en una hora. Cada vela es una hora. Gracias, Sergio. Y aquí lo que podemos apreciar, y algo que a mí me llama harto la atención, es que los mínimos tratan de ser más o menos constantes, pero los máximos están siendo cada vez más elevados durante esta semana. Mucha atención. Y de hecho, el impulso que tuvo las últimas 2 horas de transacción de hoy fueron extremadamente alcistas. ¿Y qué hacen los inversionistas previo a un cierre, sobre todo de un fin de semana? Tratan de posicionarse donde piensan que podría empezar a venir los movimientos pensando en la próxima semana. Así que tanta posición compradora podría estar generando o anticipando algún eventual impulso para la próxima semana. ¿Qué opinas tú de eso, Sergio? Comparto totalmente, yo creo que el S&P debiese, sobre todo con lo que escuchamos de la Fed, esta intención de seguir con esta política expansiva, de seguir metiéndole liquidez al mercado, no tengo dudas que va a ir a buscar este nivel de resistencia que está en torno a los 3.280, 3.290 en el cortísimo plazo, y de ahí ya lo que queda por delante ya son prácticamente los máximos históricos en torno a los 3.400, ya que parece ser una locura en los momentos que estamos viviendo, pero bueno, el mercado de repente nos da sorpresa y creo que nos está dando una más dentro de las tantas. Sergio, Exacto. permiso, te quería hacer una pregunta un poco técnica, macroeconómica. ¿Cuál es la diferencia con lo que hace ahora la Fed con el QE, Quantitative Easing, que fue lo que fueron como las herramientas a las cuales se acudieron para el 2008? ¿Cómo se diferencia en lo que están haciendo ahora? Muy buena pregunta. Es exactamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia, que ahora es 4 veces más dinero que el 2008, para que se hagan una idea. Wow. O sea, es una locura la cantidad de dinero que hoy en día está emitiendo la Fed comprando bonos, comprando activos, pero que eso es una inyección directa al mercado. Y es por eso que la reacción alcista ha sido tan potente, porque lo que estamos viendo hoy en día no tiene ningún precedente. Como muy bien tú dices, cuando fue el QE, el 1, el 2 y el 3, los años 2008, o sea, 2009 mejor dicho, el año 2011 y el año 2013, hoy en día quedan completamente lejanos a los niveles de emisión monetaria que está teniendo la Reserva Federal. De verdad que si uno ve los gráficos de la emisión, lo demás parece que están todos en soporte y hoy en día están en máximo histórico, pero extremadamente lejos. Y es por eso que también el mercado ha reaccionado también, porque están diciendo, ok, la Fed nos está ayudando con todas las herramientas que tengan y nos están prometiendo que van a ayudar con todo lo que tengan adicional. Por lo tanto, para mí, a ver, esto va a crear un conflicto futuro para Estados Unidos perfectamente. Puede haber un tema inflacionario importante en algunos años más, pero lo que le importa al mercado es el corto plazo. Y bueno, yo como economista sé que hablamos siempre de largo plazo. El largo plazo va a ser todo bien, va a haber pleno empleo, va a ser toda la economía maravillosa. ¿Cuál es el problema? Que el largo plazo no existe. Estamos llenos de cortos plazos. Y es por eso que hoy en día hay tanto entusiasmo, porque están diciendo todos, la Fed nos va a apoyar, nos va a dar todo el incentivo que nosotros, que se merezca la economía. Por lo tanto, si hay que apretar un botón, hay que apretar el botón de compra. Eso es lo que está pensando hoy en día el mercado, ¿ya? Y básicamente es porque el quantitative easing actual es extremadamente mayor a los que tuvo durante la crisis subprime. Gracias por esa clarificación, Ricardo. No, Muy ningún claro. problema. Vale. Bueno, entonces con lo que es la renta variable ya más o menos tenemos bien claro que podríamos seguir viendo un avance, sobre todo con esta
con esta misión que está teniendo la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo. Hoy en día no solamente la Fed, de hecho, y tampoco son solamente los bancos centrales, ojo con eso, los gobiernos también están dando una cantidad de estímulos gigantescos, sin precedentes en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todo el mundo. Esto es algo que los bancos centrales mundiales se han alineado y obviamente que eso sigue favoreciendo a la renta variable. Hablemos un poco de divisas, igual Sergio. Acá vemos el dólar index en gráfico semanal. Efectivamente, como comentaba en un principio, el dólar index históricamente es el mes que se ha depreciado en mayor medida, el mes de julio. Esto totalmente en línea con lo que comentábamos recientemente, este QI que está llevando a cabo Estados Unidos, obviamente genera una cantidad de liquidez de dólares en el mundo, y como sabemos, cuando hay exceso de oferta de un activo, el precio de ese activo tiende a depreciarse. No es muy distinto a lo que estamos viendo, y obviamente si se mantiene y las expectativas de que Estados Unidos debiese seguir con la máquina de impresión de billetes prendida, un gobierno que está en discusión todavía sobre un estímulo o un apoyo hacia sus ciudadanos, nuevamente, no descarto y no descartaría que siguiera cayendo. No sé cuál es tu opinión, Ricardo. Completamente de acuerdo, especialmente si es que se destraba en el Congreso de Estados Unidos de que efectivamente salga este nuevo paquete de ayuda, que va a ser gigantesco. Se está hablando de $3.500 por familia de 4 personas. $3.500, o sea, es en verdad un estímulo que se le está dando a la gente en Estados Unidos muy importante, y eso sigue generando una emisión de dólares, por supuesto, que sin precedentes. Así que comparto plenamente, en el corto plazo, perfectamente podríamos estar viendo niveles mucho, mucho más bajos. Y hay que recalcar eso, Ricardo, que esos apoyos hacia las familias son hacia toda la familia. Sí. ¿Ya? No es hasta cierto ingreso, es como pasa en otra economía emergente, sin ir más lejos, como la chilena. Yo le he contado una anécdota personal. Yo tenía, por ejemplo, un hermano que estudiaba, que se vino en enero de Estados Unidos, estudiaba allá. Él se vino en febrero, antes que partiera la pandemia, pero como tenía ciudadanía y todo el cuento, le llegó el cheque, ya estaba acá, le llegó el cheque en abril por los $1.200 a su edificio en Estados Unidos. O sea, es un aporte que le llega a todos los ciudadanos. Exacto. O sea, el impacto es enorme en la liquidez que hay. Y obviamente los que no están necesitados, obviamente una gran oportunidad para jugarse ese regalito, por decirlo así, en la bolsa. Por supuesto, de hecho hemos visto harto, hay una plataforma ahí que ha estado bien de moda, que hay muchos millennials invirtiendo, donde, por ejemplo, lo que pasó con Kodak durante esta semana, que tuvo Una un locura. crecimiento más de 1000% en 3 días, pero todo eso se está viendo de que muchos inversionistas están llevando el dinero, mucha gente, perdón, está llevando el dinero a las inversiones, algo que antes no lo hacían, y que aprovecharon de comprar porque dijeron, aprovechemos de comprar lo que son empresas tecnológicas especialmente. Son muchos los millennials que están aprovechando este cheque. Hay mucha gente que todavía vive con sus padres, que no tiene mayores necesidades o que no han perdido el empleo, y le está llegando este dinero, esta ayuda adicional, y están buscando alternativas para que este dinero no pierda valor en el tiempo por la inflación, y sino que todo lo contrario, que crezca su valor en el tiempo, y están precisamente buscando inversiones. Exacto, Robinhood. No quería decirlo, pero sí, Robinhood. Pasamos al euro dólar. El euro dólar se mantiene en esta directriz alcista. Este es un gráfico de 4 horas, ¿ok? Un cuadro o sea, es un gráfico que cada vela equivale a 4 horas, y también en esta línea vertical vemos cuándo comenzó la semana. Y acá vemos algo bien particular, una tendencia alcista que está bien interesante, Sergio. Bien interesante, hoy día alcanzó y por momentos superó incluso los 1.19, niveles que no veíamos hace ya, tenemos que remontarnos incluso hasta 2018, hace más de 2 años, pero terminó también el día, lo terminó con una fuerte regresión, y eso comenzó en la mañana, post los resultados de Chicago, que tú bien comentabas en un principio, los cuales salieron favorables y le dio un impulso al dólar, y por partida obviamente contraria, una disminución al euro. Ya es una moneda, un par de monedas en el euro dólar, que a mi gusto se está dando oportunidades bien interesantes. Efectivamente, para mí igual, y esta oportunidad de compra creo que
que los niveles actuales está bastante interesante. A mí me preguntan si es que tocará los 1,15 en el corto plazo. Si llega a romper este soporte, para mí con mucha claridad se va a los 1,17. ¿Ya? 1,17 tiene un piso bien fuerte. Para que vaya a buscar el 1,15 lo veo difícil, la verdad. Creo que con los fundamentos actuales deberíamos conocer noticias quizás muy positivas en Estados Unidos, muy positivas, y ojo que la próxima semana tenemos el dato de empleo, como primer viernes de cada mes. El próximo viernes tenemos cifras de empleo en Estados Unidos. Si esas cifras llegan a salir mucho mejor a las expectativas, no descarto un euro dólar en los 1,15, pero con las condiciones actuales lo veo difícil. No sé qué opinas tú ahí, Sergio. Totalmente, yo me la juego ya más con un dólar de vuelta a los 1,19 rompiendo y yendo a buscar ya la resistencia que está marcada desde mayo de 2018, cercano ya a los 1,198, dado obviamente por los fundamentos y noticias que tenemos actualmente. Siempre y por eso hay que ir haciendo revisiones de estos datos, pero con las noticias actuales, personalmente también me la juego y apoyado en el técnico, como bien se ve en el gráfico, con una mayoría en compras que de ventas. Exacto. Ahí también pregunta Samuel si es que podría ser una ruptura falsa en un gráfico mensual. Creo que sea lo que va, que en el gráfico mensual está mostrando una directriz bajista muy marcada, que trató de romper en la jornada de hoy, pero que después devolvió esa ruptura, que fue precisamente una ruptura falsa. Perfecto, eso fue. Y de hecho, creo que esa ruptura falsa no debiera darle tanta caída, porque tiene otro piso en los 1,17. Para mí, si lo vemos un gráfico mensual, los niveles de soporte van a ser entre los 1,18 y 1,17. Uno dice, ya, pero es bien extenso. Por supuesto, si es un gráfico mensual, hay que tener niveles mucho más amplios. Creo que mientras nos rompa el 1,17, para mí, sigue siendo muy alcista y creo que compartimos en esa opinión, Sergio. Efectivamente, yo también lo 1,17 veo más como un soporte importante, natural también, recordar que no es normal, no pasa y tampoco es sano que los activos suban en línea recta, es totalmente normal y sano que haya estas correcciones, pero actualmente creo que ya está en niveles para volver a privilegiar ciertas compras. ¿Verdad? Efectivamente. Ahí Jaime nos pregunta si es que no está el par dólar australiano, dólar neozelandés. Lamentablemente no, lo tenemos ambos contra el dólar estadounidense, pero acá todo es posible, Jaime. Perfectamente, si quieres operarlo, podríamos ver una alternativa de poder agregarlo. Eso, acá nada está escrito en piedra, no te preocupes. Y también preguntaban sobre el oro, que opuesto al dólar. Tranquilo, ahí vamos, Luis, pronto a hablar de algunos commodities y por supuesto que vamos a hablar del oro. Dólar peso, a mí me encanta este gráfico de la semana, el gráfico donde la línea vertical nuevamente marca el inicio de la semana y podemos ver, Sergio, claramente que los máximos y los mínimos están siendo decrecientes. Totalmente. Y aquí, personalmente, vamos a pelear, por decirlo así. Yo personalmente, yo ya creo que debiese estar muy cerca al piso. Creo que el día de ayer ya alcanzó en torno a los 750. Viene con una directriz alcista bien marcada. Creo que ya el efecto de la AFP se debiera ir absorbiendo. No, obviamente, no hay que dejar de lado el efecto dólar, que se sigue depreciando, pero creo que internamente en Chile también van a ocurrir algunos hechos que debiesen depreciar el peso, como también estas mismas medidas del Banco Central en compra de bonos, evitando esta gran volatilidad. Personalmente creo que ya estamos en niveles para privilegiar algunas compras, obviamente con stop loss acotado levemente bajo los 750, pero ya me la estoy volviendo a jugar con algunas compras, así como hace un mes pasado ya me haya dado vuestra chaqueta hacia abajo. Creo que ya es momento personalmente de ir privilegiando algunas compras. Sí, no te preocupes, no vamos a pelear, pero te voy a silenciar. No, no, de hecho comparto bastante lo que tú dices. Tiene un piso los 750. Para mí, para ser bien honesto, creo que podría buscar los 743. Es un piso mucho más potente de los 743, que lo veo de forma más personal. No creo que se desplome. Ahora, voy a mostrar después una figura técnica que no me gusta para nada, pero que es netamente técnico. Los fundamentos pueden ser mucho más potentes, por supuesto. Creo que podemos ir a buscar los 743. Viene con una directriz bajista bien marcada, si es que tomamos los últimos máximos. Y especialmente con la situación de esta de mayor debilidad del dólar en el mundo, creo que nos va a impactar. Ahora, tú dices algo que es completamente cierto. Nos estamos preparando para una situación compleja en términos políticos en Chile, que es el plebiscito que se viene en octubre.
pero igual hay que pensar que estamos recién partiendo agosto, ni siquiera lo partimos. Creo que podrían venir algunos días o algunas semanas que le quede un poco de debilidad. Creo que los 7.30 sería un piso muy, muy potente. Veo mucho más estable los 7.43, pero después, si es que alcanza los 7.30, para mí sería ideal porque buscaría compras, pero bajo ningún punto de vista estaría privilegiando ventas con lo que estamos especulando que se venga obviamente en octubre, ¿ok? Tenemos una visión muy similar, creo que en términos de timing, creo que podría tener una debilidad en el corto plazo adicional, y aparte que vamos a una tendencia bajista, y hoy en día, hace hartos años atrás, yo soy bastante partidario de ir contra la tendencia, ¿para qué ganarle al mercado si podemos ir junto con él ganando? Así Ahí que en ese comparto, yo sentido... también, en ese sentido comparto. No me gusta ir contra tendencia, pero en este par sí que ya creo que me la juego con un rebote. Vamos a ver, eso es lo Perfecto. entretenido. Sí, por supuesto, no, y de hecho yo no veo una caída, un desplome como el que hemos visto las últimas 3 semanas, el último mes. Si se ve alguna caída adicional, no le veo más de 15 pesos, así que en ese sentido tampoco veo un desplome. Y ojo, 15 pesos es un 2% solamente para el dólar peso. Así que se podría generar, por supuesto, y obviamente si empieza la incertidumbre con el panorama local en Chile, podríamos ver un impulso importante en el dólar peso, y por eso también tengo marcados sus niveles de los 7.73 como siguiente techo, y después de los 800 pesos, que para mí ya sería un techo psicológico clave, que ya pensando en fin de año, me tinca que van a quedar bastante cortos, podría superarlo bastante fuerte. Y este gráfico no me gusta, dólar peso, por supuesto, no me gusta para nada, porque si se llega a concretar la figura técnica, la caída nos marca hasta los 6.40. No se preocupen, no estoy diciendo que vaya a caer hasta los 6.40, de hecho ya comenté que creo que puede caer hasta los 7.43, probablemente hasta los 7.30, pero lo veo difícil, pero una caída hasta los 640 lo veo prácticamente imposible. Nada imposible en el mercado, lo tenemos más que claro, este es un gráfico semanal, ¿ok? Nada es imposible en los mercados, pero lo veo extremadamente difícil, especialmente si es que tenemos esta situación en octubre que podría generar bastante incertidumbre, Sergio. Efectivamente, yo tampoco. Este gráfico yo me desligo, no lo comparto, no creo que llegue a esos niveles, pero como tú decís, el mercado de repente nos juega y nos depara sorpresas. Efectivamente, es como en la vida. Vamos a terminar de ver algunos commodities. Han habido movimientos bien interesantes y aquí este gráfico semanal está bastante bien simpático, Sergio. Aquí sí, efectivamente el oro, de los activos que más volatilidad y que más han transado nuestros clientes por lo mismo en último tiempo. Perdón, es un gráfico donde cada vela es 1 hora, Una hora. y está marcada también la línea cuando parte la semana, para aclarar eso. Dale, perfecto. Donde vamos viendo prácticamente que los mínimos son crecientes, vemos, y si lo viéramos también en gráfico diario, también se comparte obviamente esa línea de tendencia alcista prácticamente vertical. El oro lo único que ha hecho es subir, volviendo un poco atrás con lo que comentábamos de estos planes que tiene la Fed, que debiesen seguir depreciando el dólar, con la incertidumbre que hay y que sigue manteniendo frente al coronavirus. Si le sumamos cualquier conflicto posible entre Estados Unidos y China, o nuevo conflicto, yo personalmente me la juego con el oro, que debiese seguir subiendo e ir a buscar los tan psicológicos 2000. Efectivamente, y también nuestros queridos amigos de Goldman Sachs se actualizaron su precio objetivo del oro hace poco. Efectivamente. A 12 meses lo están viendo en $2.300. Acá uno puede decir, ya, pero no voy a tener abierto el oro 12 meses. Obvio que no, pero lo importante es que ya la visión de ellos es alcista y muy potente, ¿ok? Y eso, obviamente que, bueno, nosotros veníamos diciendo hace rato ya que tenemos esta visión más alcista del oro por la cantidad de estímulos de la Fed, porque, y acá es por partida doble cómo impacta el oro de forma alcista lo que está haciendo la Reserva Federal. Uno, porque este debilitamiento del dólar, donde está inyectando la economía de dólares, que favorece a los commodities que están dolarizados. Qué mejor ejemplo que el oro. Pero algo muy importante, perdón, son 3 situaciones. La segunda es que hay muchos bancos centrales que en medio de la situación actual, y varios gobiernos que en medio de la situación actual de pandemia, están adquiriendo más oro como activo de refugio. Y eso se ha visto un incremento en las reservas de oro de muchos bancos centrales. Y lo tercero es que esta misma baja de tasas de la Fed y esta cantidad de estímulos monetarios, lo que implica es que el rendimiento de los bonos del Tesoro están en el suelo, están muy cercanos al 0%, 0,5 de 10 años, están todos niveles muy bajos. Y acá hay que ser muy claros con algo. ¿Qué pasa si es que
el bono del Tesoro a un año paga un 0,5%, por dar un ejemplo, y la inflación es de un 1%. O la inflación anual, si yo dejo el dinero, lo invierto en un bono del Tesoro, al cabo de un año, yo voy a haber ganado 0,5% por el retorno que me dio el bono, pero yo perdí un 1% por inflación, por lo tanto, mi poder adquisitivo disminuyó en 0,5% real, ¿ok? Y eso es lo que nadie quiere hacer con inversionistas, que al cabo de cierta cantidad de tiempo uno pierda poder adquisitivo. Por lo tanto, esta caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro, de los bonos alemanes, de los bonos de los principales bancos centrales del mundo, está favoreciendo que la gente también vaya especulando con el oro. Efectivamente, aquí Ricardo, en base a lo que iba y preguntan, a 12 meses independiente, obviamente a las proyecciones de Goldman Sachs, independiente de una posible recuperación económica. Efectivamente, Felipe, y es porque la expectativa apuntan a que la Fed va a mantener la política monetaria actual incluso durante todo el 2021. Por lo tanto, se podría dar perfectamente esa situación con un mayor debilitamiento del dólar en el mundo y obviamente con unos bonos del Tesoro que van a estar rentando prácticamente nada. Efectivamente. Pregunta interesante ahí, ¿cuál es la correlación del oro con el Standard & Poor's 500? Acá, Claudio, por lo general, cuando sube la bolsa, baja el oro, y cuando sube el oro, baja la bolsa, porque es o un activo riesgoso como es la renta variable, o un activo de refugio como es el oro. La diferencia es que hoy en día ambos comparten un mismo driver, que es la Fed alimentando con estímulos. Mientras mayor cantidad de estímulos, más gente puede invertir, ese dinero va a llegar a las compañías, pero además genera que los bonos del tesoro bajen, por lo tanto, las tasas del bono del tesoro bajen, por lo tanto, hay mayor adquisición por oro y también el debilitamiento del dólar por esta misma política monetaria impulsa a los commodities. ¿Okay? Lo mismo para la plata, efectivamente. ¿Okay? Precio objetivo para el euro dólar. Bueno, ahí podemos verlo de posterior, pero Pregunta, bueno, si se puede dibujar la directriz alcista del oro, el tema que está ahí en una imagen. Entonces no. ¿Aló? Sí, allá, voy. Estoy con problemas de internet, creo. ¿Me escucho, cierto? ¿Me pueden confirmar que me Te salió? escuchas perfecto. Muchas Escucho gracias. perfecto. Ahí sí. Sí, está ahí con problemas de internet. No es BTR, por si acaso. Ya, pasando y siguiendo con el oro, acá tiene obviamente se ve claramente estos mínimos crecientes durante esta semana. Los $1.980 vienen a ser un techo, o 1.982, viene a ser un techo, pero muy, muy importante. Una ruptura de eso, Sergio, creo que ambos compartimos que puede generar un impulso bien, bien, bien claro para el metal precioso. Efectivamente, el techo es la zona que debiese romper ya para ir sin mayores problemas a los 2000. Techo Exacto. psicológico, bien importante por lo demás. Efectivamente. Vamos a ver el cobre ahora, y este también lo mismo, un gráfico de esta semana, el gráfico en que cada vela es una hora y que parte la semana en esta línea vertical. Los mínimos y los máximos están bastante estables, hasta hoy día. Hoy día cambió el Efectivamente. panorama. Efectivamente, estaría haciendo una especie, con la última vela ya que está en la imagen, podría ser tomado como un pullback, pero ya estar confirmando cierta ruptura de este piso que tenía bien marcado en torno a los 288 más o menos. 2,87, claro. Era una zona que venía respetando, también es ruptura de una tendencia alcista que obviamente por el gráfico ahí no se ve, pero en gráfico diario traía una tendencia alcista desde hace ya mediados de junio, la cual tiende a romper hoy día y bueno, ahora ya el siguiente piso en caso de confirmarse este pullback y esta ruptura son los 2,76. Exacto, y ojo que los datos de China no salieron malos. Acá puede haber una toma de utilidades. Hubo un impulso del dólar también al finalizar la sesión, y eso no hay que comentarlo porque también eso implica alguna cierta debilidad en los commodities, pero acá creo que fue una caída mucho más fuerte y probablemente también podría empezar a anticiparnos de que quizás la fiesta para el cobre empezaría a acabarse. Ahora, si es que esto ya de cara a la próxima semana vemos una ruptura de los 2,80, que para mí hay un piso bien psicológico y tiene niveles técnicos del pasado bien interesantes, si llega a romper los 2,80, ahí claramente el dólar peso ya podría empezar a mostrar un impulso, que es lo que también está especulando tú, Sergio.
Efectivamente. Preguntan, bueno, ¿cómo se relaciona el dólar peso con el oro? Ya, no hay mucha relación. La única relación que tienen hoy en día es que comparten un driver, que es que la política monetaria de la Fed genera que el oro está subiendo y genera debilidad en el dólar. Pero es netamente por una situación actual. En un ámbito Efectivamente. normal no tiene tanta correlación. Ahora, donde sí hay cierta relación es que el peso chileno es una moneda de una economía emergente, por lo tanto es un activo considerado más riesgoso. En cambio, el oro es un activo refugio, por lo tanto, debiera tender a mostrar entre el peso chileno, ojo, no el dólar contra el peso con el oro, mostrar una correlación inversa. No es 100%, no es su principal driver bajo ningún punto de vista, pero sí tiene algunos movimientos similares en algunas ocasiones. Hoy en día está mucho más claro porque obviamente que a mayor cantidad de estímulos, más se debilita el dólar en el mundo, impacta también el dólar frente al peso y más se ve apreciado el oro. Eso por la situación actual. Pero en la historia la correlación es bastante baja, prácticamente nula. Efectivamente. Ah, me dice, no, no con el cobre, ¿o no? Sí, con el cobre, claro. Con el cobre tiene una relación muy importante. La matriz exportadora de Chile, cerca del uf, 40%. claro, 42, 44%, cerca del 40% es cobre y sus derivados. Por lo tanto, obviamente que la mayor cantidad de ingresos de dólares a Chile está dado por la venta de cobre. ¿Eso qué implica? Que si el cobre pasa de $3 a $1, estoy exagerando para el ejemplo, lo que va a recibir Chile, y si se mantiene, y todo lo demás sea tarifario, se mantiene lo que es la misma demanda en términos de tonelada, lo que va a generar para Chile es que van a ingresar mucho menos dólares que cuando valía $3, por supuesto, va a ser un tercio ahora. Eso implica de que en Chile va a haber una escasez de dólar, porque no entra tanto como antes, y esa escasez de dólar genera que el precio suba, que el precio del dólar suba. Por eso que cuando el cobre baja, el dólar en Chile sube, porque es el principal ingreso de billete verde en términos de exportaciones para Chile. Y es por eso que obviamente tiene una correlación extremadamente directa. Si rompe los 2.80 el cobre, ya sería más difícil que buscar los 7.40, por supuesto. Por Sí, si supuesto. llega a romper los 2.80 a la baja, ahí obviamente que tendría para ir a buscar los máximos anteriores. Ahí teníamos algunos niveles marcados, voy a devolver un segundo, niveles marcados en los 7.73, para mí sería un nivel que va a buscar fijo si es que rompe los 2.80. Ahora, obviamente, hay que considerar de que sigue en esta lateralización, hoy día trató de demostrar una caída mayor, salieron algunas compras al final de la jornada, pero también hay que estar bien atentos a, obviamente, lo que pase con respecto a esta cotización del cobre, que también, en caso de mostrar, obviamente, de ir a buscar de nuevo los 2,94, los 2,95, ahí ya podrían haber más motivos para que el dólar peso vaya a buscar los 7,43. Hay que estar muy atento, obviamente, al cobre, y con eso, Sergio, la implicancia para el dólar. Efectivamente. Son una relación inversa, por decirlo así. Exacto. Aquí Jaime nos dice, Chile casi no ha bajado la producción, en cambio Perú estuvo 3 meses. Sí, ya que estaban hablando ahí, tiene una Están conversación bien hablando de la, interesante en el chat. claro, no te quise Sí. interrumpir, pero están preguntando porque tú dijiste, bueno, se acabaría la fiesta del cobre. Y ahí Hugo te comenta, bueno, ¿y por qué se acabaría esta fiesta alcista si China está requiriendo el metal y la oferta de Chile y Perú ha bajado? Debería subir. Y ahí obviamente Jaime le responde lo que acabáis de leer. Exacto. Sí, no, y de hecho, ojo, eso que cabe la fiesta, lo estoy mencionando en el aspecto técnico, ojo, los fundamentos, por supuesto, hay que ver cómo viene China con esta demanda. También se han generado una gran cantidad de stock de cobre, de inventario en China propiamente tal, en la bolsa de Shanghai. Y eso obviamente también podría empezar a tener implicancias bajistas. Mayor cantidad de inventario, exceso de oferta implica baja en el precio. Pero obviamente hay que estar todo esto está muy ligado a el cobre por lo general. Lo que manda es más la demanda, que siempre ha estado más relacionado a lo que pase con China. China demanda también cerca del 40% del cobre del mundo, por lo tanto lo que pase con China prácticamente va a pasar con el cobre. Pero también el tema de oferta, como muy bien están comentando, muy bien como comenta ahí Jaime, hay que prestar atención con lo que ha pasado con las mineras. En Chile no se ha cerrado nada aún. Lo están supliendo con algunos turnos,
hay menor cantidad de gente trabajando, pero se sigue la misma cantidad de producción. Ahí no ha sufrido mucho. En Perú sí estuvieron varias semanas, un par de meses. Ahí creo que Jaime nos aclaró que fueron 3 meses, si no me equivoco. 3 meses, exacto, con las minas paradas, y que obviamente ya están volviendo a producir. Por lo tanto, mucha atención, si viene un rebrote de coronavirus, sobre todo en Sudamérica. Acá en Chile se espera que en agosto podría, de hecho, volver algún rebrote, según los expertos. Obviamente, y en Perú ya partieron las medidas de desconfinamiento hace 3 semanas antes que Chile. Si hay algún rebrote y vuelven a cerrar algunas mineras, ojo que ahí de nuevo podríamos ver algún impulso para el precio del cobre. Así que hay que estar bien atentos. Y obviamente acá está mandando la situación de la pandemia y también lo que pasa con China, Sergio. Efectivamente. Y las proyecciones económicas, nunca hay que, obviamente, si vemos efectivamente una reapertura o por partida contraria, si volvemos a ver confinamientos de alguna economía o de las principales economías, como ya hemos venido viendo en algunas partes del mundo, también podría bajar su demanda y por ende también el precio. Entonces, esto está totalmente ligado, como siempre repetimos, al ciclo económico y está muy ligado también, obviamente, a cómo se siga desarrollando el coronavirus, posibles rebrotes, etc. Exacto, efectivamente. Y vamos a nuestro último activo que vamos a analizar hoy, que es el petróleo WTI. Interesante movimiento también. Pero ahí hay una pregunta ya. Pasamos WTI y porque hay que leerla, ya que han escrito harto, así que se me perdió ahí, Sí, Jaime. también se me perdió. Dame un momentito, si puedes copiar y pegarla sería lo ideal, porque la verdad es que se me perdió la pregunta. ¿Qué pasaría con el oro y dólar si pierde la elección Trump? Muy buena pregunta, Jaime. Acá, y antes de pasar al WTI, encuentro que es una pregunta muy, muy buena. Todos estaban dando hace un par de meses atrás de que si pierde la presidencia Donald Trump y que efectivamente los demócratas se vayan a sentar a Washington, podría estar siendo bajista para la bolsa. Esto se especulaba a fines del año pasado, que cuando estaba lejos de que pasara esta situación. Hoy en día están todos pensando en que si se mantiene Donald Trump, podría darse obviamente un mayor impulso con la bolsa, pero que con la bolsa y con los activos ligados obviamente a mantener una política fiscal que esté ligado a estímulos. Por eso lo llevo a la bolsa primero, después voy a hablar propiamente tal del oro y del dólar. Pero si llega a perder, hoy en día están diciendo que la bolsa debiera seguir subiendo, de que los estímulos monetarios debieran mantenerse, de que no debiera haber un cambio en la programación de la política fiscal y monetaria de Estados Unidos radical, bajo ningún punto de vista. Eso es lo que se está especulando hoy en día. Los comentarios no han sido para nada negativos, de hecho han sido muy favorables en términos de que hay que tratar de apoyar a la economía como sea, y por lo tanto, podría tener alguna corrección el oro, podría tener algún impulso el dólar, muy de corto plazo, muy por la elección propiamente tal, pero después la tendencia deberá seguir a la que mantenemos hasta el día de hoy, porque el impacto, insisto, según todos los analistas políticos internacionales, es que no debiera cambiar mucho el rumbo de la política fiscal y la política monetaria. Y ahí Oscar pregunta si es que el oro alcanzó máximos anteriores. Se lo superó, lo del 2011 lo superó. Tiene unos máximos por ahí que el otro día me mostró Sergio, de 1940 y algo, ¿no? Efectivamente, incluso se habla, hay algunos gráficos que muestran superior a los 2000, pero son con inflaciones distintas, son panoramas totalmente distintos. Ya si lo llevamos a precio real, efectivamente estaría ya en máximo histórico. ¿Ya? Exacto. Pero ahí se ha generado cierta confusión. Históricamente, ¿el oro ha estado en niveles superiores? Sí, pero por inflación y obviamente distintos aspectos económicos, se habla de que está en máximo histórico actualmente. O, no actualmente, pero que lo alcanzó en su minuto. Exacto. Ahí nos preguntan también que, bueno, eso es lo peligroso, las correcciones, por supuesto, son las que generan la mayor cantidad de tomas de stop. Ahora, mucho ojo con la plata podría pasar exactamente lo mismo que con el oro, Oscar. Ojo con el tema de las correcciones. Hay una herramienta muy, muy positiva, muy buena que tiene la plataforma, que se llama Trailing Stop. El Trailing Stop pueden buscarlo en la página de Capitaria de YouTube. La página de YouTube de Capitaria pueden encontrar lo que es el trailing stop, cómo se activa, cómo funciona, y eso les puede ayudar mucho cuando veamos alguna eventual corrección. Y ahí tenemos harto video interesante que se han estado subiendo en el último tiempo en nuestra página de Capitaria que explicaría muy bien lo que es esa herramienta pensando en alguna eventual corrección.
Y ahí, obviamente, los están invitando aquí a nuestro canal de YouTube, en el chat, para que le echen un Ahí vistazo. está el link. Exacto. Vamos con el WTI, Sergio. WTI se ha mostrado bastante parejo hace un buen tiempo, ya marcando un piso, perdón, una resistencia, un techo bien marcado, cercano a los 41.30, $41.50 el barril. El día de hoy cierra, tal como tú estás mostrando, en un precio un poco más bajo, ¿ya? Y queda muy ligado también, obviamente, a estas proyecciones económicas que hablábamos, igual que el cobre. Ya personalmente, yo en el petróleo actualmente lo veo como un muy buen trade, buscando ciertas ventas con un stop loss, obviamente levemente acotado sobre el último máximo, pero dado y principalmente apoyado por el técnico que ha respetado esta resistencia. Efectivamente, el técnico ha sido un jugador clave en el petróleo. Ese techo que tiene en un gráfico un poquitito más de temporalidad, que se ve claro, cercano a los 41.50, de los 41.50 hasta los 41.70, más o menos, 41.80. Sí. Tiene una resistencia muy, muy importante. Ahí se puede ver en el gráfico que de hecho tuvo una caída bien fuerte la madrugada de ayer. Es porque hubo alguna expectativa de que la OPEP podría incrementar lo que es la reducción de producción dentro del cartel, algo que fue desmentido prácticamente en los minutos, por eso que después no duró nada esa caída, fue desmentido muy, muy luego, y después no ha habido mayor cantidad de fundamentos. Acá lo que pase con la OPEP obviamente va a ser clave, puede generar una ruptura al alza o una ruptura a la baja. Si la OPEP dice, ya estamos bien, queremos cada uno una mayor participación de la torta, así que vamos a eliminar este límite de producción, el precio del petróleo en ese caso podría mostrar una caída importante. Y bajo los 38.40, 38.50 se pueden generar alternativas de venta muy, muy importantes. Y si pasa lo contrario, si dicen, bueno, vamos a generar llevemos el precio del petróleo de nuevo a niveles más elevados, así que vamos a limitar más la producción, sobre los $42, buscar compras con niveles stop loss acotados siguen siendo alternativas. Ahí yo creo que es mucho más técnico en ese sentido, Sergio. ¿Qué opinas tú? Totalmente. Me preguntan, bueno, ¿cuándo vence el contrato? Me preguntaron por interno, no lo sé de memoria, así que lo estoy buscando, aprovecho de responder. Vence el 17 de agosto, ya para que lo tengan nuevamente en cuenta, todavía nos queda un poquito más de 2 semanas. Y comentarles, para los que no saben, también tenemos el WTI Spot, ya es algo que nos venían pidiendo harto los clientes, un WTI que no venciera, que no fuera futuro. Y como decíamos antes, nada está escrito sobre piedra, así que activos se pueden ir pidiendo y ya actualizamos algunos activos, ya tenemos el WTI, por ejemplo, y el Brent como activo spot, lo que quiere decir que no vence. Así que una muy buena alternativa. Exacto, el que estamos viendo en este momento precisamente es el spot. Es el spot, efectivamente. Exacto. Bueno, eso con el resumen de la semana. A ver si tienen algunas preguntas, algunas consultas, algunas dudas que pueden ir quedando. Por favor, ahí nos preguntan sobre el dólar yen. Dólar yen. Hagamos algo mucho mejor. Ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Perfecto, sí. Sí, se ve perfecto. Ya, tengo hartos gráficos por acá, así que les pido un poco de paciencia. Vamos a ver el dólar yen. Dólar contra el yen japonés en un gráfico diario. Ahí estamos hablando de este impulso del dólar que fue gigantesco. Ojo con este impulso. Me gusta mucho este nivel para privilegiar posiciones vendedoras. No sé qué opinas tú, Sergio, pero para mí está cantada una venta con stop loss levemente sobre los 106. Totalmente. De hecho, hoy día fue uno de los activos que con los clientes de mi cartera buscamos ciertas ventas, sobre todo especulando con esta especie de pullback que puede estar haciendo, y ya para seguir confirmando una ruptura, ir a buscar los niveles que alcanzó hace un par de días nomás. Ya son varios pips, y con un riesgo bastante acotado, dado que está respetando prácticamente a la percepción lo que antes era soporte y que ahora ya es una resistencia. Exacto, de hecho, comparto. Si nos vamos a la parte más táctica, no técnica, más táctica, uno puede buscar un stop loss de 30 pips para ir a buscar 200 pips. O sea, es efectivamente una alternativa que por la parte de táctica la encuentro extremadamente favorable. Porque se está arriesgando muy poco en comparación a lo que uno iría a buscar.
es el trade que uno siempre está buscando o está tratando de encontrar. Exactamente. A ver, vamos a ver Bitcoin, perfecto. Vamos a hablar sobre el Bitcoin igual. Veamos qué ha Aquí, pasado con el Bitcoin. Un Bitcoin que ha estado bastante. De hecho, iba a mencionarlo en esta presentación, que es bueno que me preguntaron porque se me había olvidado comentarlo. Así que muchas gracias por preguntar ahí sobre el Bitcoin. Muchas gracias, Mauricio. Bitcoin, el alza sobre el 11.200. Acá, lo que yo estoy viendo, y no sé, Sergio, si tú tienes una opinión similar, creo que acá claramente están buscando todos activos donde meter el dinero. Hoy en día hay una cantidad de liquidez en el mercado que está generando que muchos activos que estaban un poco en el olvido cada vez tomen mayor protagonismo. ¿Qué piensas tú de eso? totalmente, aquí ya el Bitcoin como próxima resistencia sería ya cercano a los $12.000, niveles que no vemos desde ya hace prácticamente un año, ya, y comparto, me parece bien interesante, ha hecho figuras técnicas en el pasado bien interesantes, donde hizo ruptura de un triángulo de indecisión, fue buscar la perfección, su amplitud de la base de este triángulo, y continúa su alcista después de haber hecho un pullback, así que comparto totalmente que debiese seguir al alza, también por aspecto técnico, que fue lo que mencioné recién, y también por variables más fundamentales, que son las que comentaste tú, que esta cantidad de liquidez está haciendo o está generando la capacidad para que la gente obviamente pueda ir a buscar activos que se tenían hace algún tiempo en el olvido o que venían un poco en desgracia. Efectivamente, y ahí las criptomonedas se han visto bien beneficiadas. Y obviamente el Bitcoin, de hecho en un momento, hace algunos años atrás, me acuerdo que se hablaba que el Bitcoin era el nuevo refugio virtual. Quizás hoy en día le están haciendo caso, y efectivamente muchos están buscando este refugio en medio de un debilitamiento de la principal moneda del mundo, que es el dólar. Así que, ¿por qué no buscar alternativas también de criptomonedas? Para mí tiene para seguir subiendo perfectamente y comparto 100%, Sergio, que buscar los 12.200, los 13.000 y después, ¿por qué no cerca de los $14.000 en el corto plazo? Ojo, el Bitcoin es un activo que en 2 días puede dispararse $1.000, $2.000. Así que podría Eso buscar sí. esos niveles. Vamos con Tesla ya para ir finalizando Tesla y vamos a dar algunos comentarios sobre la situación que está teniendo sobre el retiro de fondos de la AFP. Tesla, la volatilidad ha sido su apellido en el último tiempo. Alzas prácticamente exponenciales, caídas vertiginosas, impulsos potentes, caídas de nuevo fuertes. Parece que están ensayando un nuevo, Elon Musk está ensayando con un nuevo cohete de SpaceX más que el precio en acción. Sube, baja en la última semana. Impresionante. Impresionante. Para mí la acción de Tesla creo que tiene un futuro gigantesco, pero sí también hay que prestar mucha atención porque podríamos estar en medio de una sobrecompra bien excesiva. Ya está confirmado que va a entrar el Standard & Poor's 500, o sea, no está confirmado, tiene que el comité de Standard & Poor's firmar de que efectivamente va a hacer ingreso, pero ya cumplió todos los requisitos para hacerlo, por lo tanto ya no hay mucho más que descontar con respecto a esa noticia. Lo único que podría empezar a generar alzas fuertes en Tesla es que conozcamos efectivamente que la producción se empieza a disparar nuevamente, que empiece a abrir mayor cantidad de fábricas. Ya abrió una en Berlín, anunció que va a abrir otra en Estados Unidos, que son mega fábricas de producción. Noticias por ese estilo podrían darle un nuevo envión alcista, pero ¿por qué no? Podría venir alguna eventual toma de utilidades. No sé qué opinas tú ahí, Sergio. Totalmente. Yo a Tesla comparto que en el largo plazo es una de las, así como hablamos de Amazon, que Amazon está en primera línea en cuanto a su modelo de negocio. Tesla yo creo que también tiene en comparativa al resto de su competencia un avance gigantesco, pero hay que tener ojo con el nivel de sobrecompra que tiene, los ratios de precio-utilidad están totalmente, para mí, sobreelevados. Creo que incluso pierde un poco de la cordura el precio, cómo ha subido, y no descarta también una cierta toma de utilidades y que lo lleve no a niveles bajos. Si Tesla, uno de repente pierde la memoria, pero Tesla no hace mucho lo teníamos cercano a los 700 y $1.000, ya hace un mes lo teníamos en los 1.000, luego alcanzó los 1.700, hoy día cayó cerca de un 4%, y obviamente si su perspectiva
claro, sus perspectivas futuras se siguen viendo o se ven afectadas, ir en busca de los 1000, que es por donde pasa la línea de tendencia alcista, que sería sano una corrección, no lo descarto. No es una de las acciones que a corto plazo entraría comprado, por lo menos. Sí, comparto mucho. Aparte que es una acción bastante es muy volátil, extremadamente volátil. Perdón. Es prácticamente pareciera que es una acción que entrega resultados todos los días con los movimientos que tiene. Así que obviamente que hay que tener mucho ojo con el tipo de acciones que muestran esta volatilidad. Son extremadamente interesantes para tradearlas intraday, pero dejar operación abierta un día para otro a veces nos puede golpear un gap que sea en contra de nuestras expectativas. Así que hay que tratarla con cuidado a Tesla y me gusta mucho en el intraday. Vamos a ver ahí que nos preguntaron en el chat, un poquito de agüita porque... Ahí, espera, ahí Jaime me habla por qué hablo de sobrecompra. No, no lo hablo en el momento, pero que alcanzó niveles de sobrecompra impresionante y me refería más al ratio de precio-utilidad, ya que es un ratio que te muestra o que te trata de decir en cuánto te vaya, digamos, a recuperar tu inversión en cuántos años, y el precio-utilidad de Tesla está sobre los 2000, ¿ya? O sea, se habla que por cada año, por cada auto que vende Tesla, debiese venderse en $1 millón, en relación al precio que tiene la acción, ¿ya? Por eso hablo que está sobrecomprada, ¿ya? El nivel que está demasiado optimismo, con demasiada expectativa su acción. No hablaba del indicador RSI, pero buena Hablaba relación, claro, hablaba de ratio, no de indicador. ratio, no indicador, justamente. Exacto. Preguntan sobre la libra frente al dólar. Para mí la libra frente al dólar es prácticamente lo que pasa con el dólar. Por parte de la libra no hay muchas novedades que digamos, hemos conocido algunos datos, pero no mucho. Eh, Acá obviamente una ruptura de los 1,32 para mí es una señal de compra muy clara, que incluso creo que podría buscar el 1,35, sobre todo si se mantiene la debilidad del dólar, ¿no, Sergio? Efectivamente. Ahí comparto, yo creo que el dólar, sobre todo en una moneda como la libra, que hace ya un tiempo atrás ha mostrado cierta debilidad. Lo que más obviamente ponderaría yo sería una seguidilla de debilidad en el dólar. Si el dólar se sigue debilitando, la libra debiese seguir fortaleciéndose obviamente en este cruce. Exacto. Acá me preguntan sobre la empresa Moderna, justo estaba acá el gráfico, no es que haya venido preparado, hay unos niveles anotados, por supuesto. Acá con Moderna, el técnico para mí ha sido importante y puede ser un nivel importante. La media móvil de 50 periodos en gráfico diario la ha estado respetando bastante bien, como se puede apreciar acá. Voy a ponerla un poco más, que se vea un poco más para que noten cómo ha respetado en el último tiempo niveles cercanos. Pero aquí es netamente la lucha contra el coronavirus. Puede pasarle todo el dinero del mundo Donald Trump o el gobierno de Trump a la empresa Moderna. Mientras no encuentren una cura, ese dinero se va a ir prácticamente a la basura porque no van a vender ninguna vacuna. Obviamente que si nos acercamos a esta vacuna, las expectativas de ingreso van a ser gigantescas. Todo el mundo va a querer comprar su vacuna. Está muy cerca. Por lo tanto, me gustaría incluso especular cerca de los $70, $68. Tiene una zona de piso, creo que se podrían buscar algunas compras pensando en algún impulso, 66, mejor dicho, 66, $67, pero creo que está mucho más ligado a lo que pasa con la vacuna, Sergio. Totalmente, aquí entre Moderna, Gilead, Pfizer, la que primero obviamente la encuentre va a ser la gran beneficiada. Creo que hay una oportunidad en Moderna por especularse que está más avanzada, pero obviamente también con las precauciones, y no entraría en cualquier nivel, sino que comparto contigo, Ricardo, esperaría a nivel técnico para entrar comprado con stop loss acotado, porque como podemos ver, es una acción que ha mostrado harta volatilidad en las últimas 2 o 3 semanas. Efectivamente. Y ahí también nos están pidiendo sobre el ETF Triple Q. Es un ETF que yo lo he seguido bastante en el último tiempo. Para los que no estén muy familiarizados con este ETF, bueno, primero un ETF es un fondo que invierte en distintos tipos de activos. Hay ETF de commodity, hay ETF del sector tecnológico del Standard & Poor's, del sector energético, hay ETF del mercado de Chile, del mercado de Brasil, etcétera, etcétera. Una cantidad de ETF, pero hay una cantidad gigantesca de ETF. Este ETF en particular, que es el Triple Q, a mí me gusta mucho porque es un ETF que básicamente son un ProShares, que son acciones
del Nasdaq que no sean del sector financiero, pero lo más importante es que la ponderación de las tecnológicas en este ETF es cerca del 60%. Está muy ligado al sector tecnológico, y como está muy ligado al sector tecnológico, si le va bien al sector tecnológico, le va a ir bien a este ETF. Creo que tiene para ir a buscar niveles de máximo histórico y superarlo, de hecho, sobre los 270 puntos, $270, en el caso de la plataforma, y que perfectamente podría tener un mayor avance, sobre todo después de las noticias que conocimos de Apple, de Amazon y de Facebook. Son 3 de las 4 principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, dejando de lado a Microsoft, perdón, son 3 de las 5, dejando de lado a Microsoft y Alphabet, y obviamente estos resultados tan favorables para estas 3 compañías debieran seguir impulsando el sector tecnológico y obviamente debieran seguir dando algún impulso mayor a este ETF. ¿Qué opinas ahí tú, Sergio? Totalmente, y la gracia del ETF es que en comparación con entrar, por ejemplo, a empresas como Google quizá o como Amazon, que son más caras, da cierta alternativa para personas de repente que buscan menor apalancamiento y menor riesgo también, porque como tú decías, una cartera es un fondo diversificado, de buscar también opciones y aprovechar el boom de las tecnológicas. Así que es un ETF también que yo lo veo mucho. Se ve menos volatilidad y efectivamente la tiene menos, pero obviamente con una palanca adecuada también se pueden tener utilidades bien interesantes en relación con un riesgo menor, obviamente. Efectivamente. Y la última pregunta que hicieron por ahí era sobre el tema del retiro al 10% en Chile. Este retiro al 10% de los fondos de la AFP en Chile, el impacto hacia el dólar está ya muy internalizado. Lo que sí, que hoy también lo comentamos en la mañana en esta apertura de mercado, hay que estar muy atentos cuando ya se conozca la magnitud de la cantidad de dinero, perdón, de activos que tuvieron que liquidar la AFP al cabo de una semana o un mes, ya que eso podría generar algún movimiento importante. Está bastante descontado. Ahora, si es que esto fue mucho mayor a lo que estaba especulando el mercado, este retiro de fondos, obviamente que ahí podríamos ver una mayor debilidad del dólar. ¿Por qué cae el dólar con esta situación de retiro al 10%? Porque la mayor cantidad de activos que se liquidan son precisamente del exterior, que están en dólares, que implica un ingreso de dólar al país importante. Ese ingreso de dólares es un exceso de oferta del billete verde e implica que el dólar frente al peso chileno caiga. Pero por otra parte, a las personas que pillan este 10% no se les va a depositar en dólares, se depositan pesos, por lo tanto la AFP tiene que demandar pesos. Y hay una demanda de peso importante que también genera una debilidad del dólar contra el peso chileno. Ese es un fundamento bien importante que ha generado el último debilitamiento del cruce y que obviamente si es que los números son mucho mayores a lo que se está especulando de forma inicial, que ni siquiera tengo los números porque está todo muy de forma inicial, eso ya podría generar quizá algún debilitamiento mayor del dólar contra el peso, o si es que menor la cantidad, podríamos ver algún repunte del dólar contra el peso. Así que eso es con el tema del 10%. Ricardo, te podría hacer una pregunta bien rápida. Es un tema que siempre me ha tenido como con mucha pregunta porque no conozco mucho el Forex. Pero, por ejemplo, como que operan dos cosas simultáneamente. Está como el dólar índice y también el dólar frente a otras monedas. Como que en este caso particular, como frente al peso, el dólar tiene como dos fuentes de debilidad. Tiene las fuentes como propias del Estado norteamericano, de lo que estamos hablando, que se está imprimiendo, se está aumentando la oferta, y también está este tema como totalmente contingencial nacional chileno, que va a hacer que baje contra el dólar, contra el peso. Entonces se da como una doble bajada. No sé si me entendís, como que Efectivamente. tiene un doble efecto para abajo o son relaciones más espurias, como obviamente, de nuevo, no es ciencia, pero es como interesante y viniendo, no siendo medio ajeno al Forex, siempre tenía esas dudas, como... Muy buena pregunta, de hecho, Juan. Acá el tema es súper sencillo, que los pares de divisa, ya de partida, al ser un par de divisas, tenemos que son de dos países. Y cada país tiene su propia realidad económica, su propia tasa de interés, todo un tema político, etcétera, que obviamente va a impactar en su moneda, ya propiamente tal. Pero los drivers no se quedan solamente con lo que pase con una moneda y con la otra. A modo de ejemplo, hoy en día tenemos drivers, que son básicamente los fundamentos que puede tener cada moneda. En Estados Unidos se está debilitando el dólar, y lo está debilitando a nivel mundial,
por esta mayor política monetaria expansiva por parte de la Fed. Eso obviamente genera una caída del dólar a nivel mundial. En Chile, particularmente, se está dando también, además de eso, por la situación de retiro del 10%, por ciertas recomendaciones de cambios de AFP, pero también hay que pensar de que el mayor ingreso de dólares para Chile es a través del cobre, por lo tanto también hay que mirar el cobre. Entonces hay que estar mirando muchas cosas. Para monedas como el peso chileno, también depende mucho lo que pase en Latinoamérica, especialmente lo que pase con el real brasileño, por ejemplo. Es una moneda que obviamente también genera impacto. Dentro de las conexiones comerciales de Chile, Brasil es uno de los principales países que tiene conexión comercial, obviamente que China también, por lo tanto también hay que ver lo que pasa con China. Son muchos drivers que uno tiene que estar monitoreando. El tema es que dependiendo del momento en que nos encontremos, hay drivers que van a tener o mayor o menor importancia. Y hoy en día los que están teniendo mayor importancia es la situación de la Fed, y lo que está pasando con este retiro al 10%, que ya fue contingencia en las últimas semanas. Ahora, si el cobre pasa de los 2.80 a los $4 por cualquier motivo, obviamente el driver va a ser completamente el cobre. Entonces, hay que, dependiendo del periodo de tiempo en que nos encontremos, van a tener drivers específicos que le vayan impactando, pero también tiene algunos generales que son las políticas monetarias de los países, las políticas gubernamentales, cómo se encuentran en términos económicos, etcétera, etcétera. Gracias por la explicación, muy Ningún clara, problema. nuevamente. Perfecto. Bueno, eso es con este cierre de semana. Antes de despedirnos, los quiero dejar invitados para el día domingo. Tenemos el webinar que se llama Domingo y el Mercado. ¿Ustedes saben por qué gana siempre el mercado? Porque empieza a trabajar antes, parte el domingo a la tarde trabajando. El domingo a la tarde es la apertura de muchos activos que tenemos. Era una broma por si acaso, no se tome literal. Tienen esta apertura de varios activos el domingo a la tarde y que pueden realizar en vivo. ¿Dónde pueden inscribirse? En el chat. En el chat acaban de poner el link para que se puedan inscribir y obviamente que ahí ya puedan ver cómo se viene el mercado para la próxima semana. Sergio, muchas gracias por haber estado hoy día, pues. No, gracias a ti. Ya nos volveremos a encontrar el próximo viernes, probablemente ya con Nico Müller. Y agradecer a todos los que se conectaron. Pues ojalá les sirva. Manden sus preguntas en la semana para ir respondiéndolas. La idea es que vayamos aprendiendo toda la semana un poquito más, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación, que de verdad se lo agradecemos mucho. La idea es que sea muy participativo porque así todos podemos generar un valor agregado. Espero que tengan todos un muy buen fin de semana y nos vemos, por supuesto, ahí con el día domingo y después la próxima semana, que se viene una semana muy importante, datos de empleo el próximo viernes, así que va a estar interesante eso. Descansen y nos vemos el día domingo. Que esté muy bien. Que estén muy bien, nos vemos.